Cuando usted es un hijo de Dios, tiene los derechos de su padre, que su padre le otorga, que Dios nos da. Entonces, como hijos de Dios, tenemos también derechos, así como un trabajador tiene derechos, un estudiante tiene derechos, un cónyuge tiene derechos, un miembro de una organización tiene derechos. Así nosotros como hijos de Dios tenemos derechos. Pero hay algo importante. Así como para tener derechos como trabajador o como cónyuge o todo lo que he ejemplificado en este momento, se tienen que reunir ciertos requisitos para ser hijos de Dios y tener derecho a lo que nos corresponde por el hecho de serlo. Se tienen que reunir algunos requisitos. Entonces, el primero, para tener derechos, diga conmigo, necesito ser hijo. Otra vez, diga conmigo, necesito ser hijo. Para tener derecho a los privilegios y a las bendiciones y a todo lo que corresponde a los hijos de Dios, necesitamos primeramente ser hijos de Dios. O sea, alguien quien no es un hijo de Dios, de acuerdo a la Biblia, no tiene los derechos de hijo de Dios. Así como para tener los derechos de un cónyuge necesita estar casado, para tener los derechos de un trabajador necesita estar empleado, para tener los derechos humanos necesitas, o ciudadanos de una nación o de un país, necesitas ser miembro de esa nación. Así como para eso se necesita cumplir requisitos para recibir los derechos que los hijos de Dios tienen, necesitamos ser hijos de Dios. ¿Vamos bien? Ahí está la clave para tener los derechos como hijos, precisamente ser hijos de Dios. Pero la pregunta entonces obligada sería, ¿cómo se puede llegar a ser un hijo de Dios? ¿Qué no es en automático? ¿Que el hecho de que Dios nos haya creado no nos constituye hijos de Él? ¿El hecho que Dios me haya hecho no me hace su hijo? Entonces, ¿no todos los seres humanos somos hijos de Dios? Bueno, vamos a la Escritura para que la Escritura nos conteste. Y vamos a ver Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Dice, aquella luz verdadera. Si usted lee el contexto, está hablando de Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Y si usted empieza a leer desde el versículo 1 del capítulo 1, está hablando totalmente de Jesucristo. Y entonces dice, aquella luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, quiero leérselo en una traducción diferente que me gusta mucho como lo dice, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, aquel que es la luz verdadera, Jesucristo, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado. La Biblia dice que Jesucristo es creador y que Él es antes de todas las cosas. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando con su Hijo. Entonces dice, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le conoció. Vino a los de su propio pueblo, y está hablando de los judíos, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.
Dios. Ahora aquí está muy clara la palabra que Él vino a este mundo, pero no todos le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les ha dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, eso me da una característica que deben reunir los hijos de Dios. Una cosa es ser creado por Dios y otra cosa es ser engendrado por Dios. Creado por Dios, todos fuimos creados por Dios. No lo trajo el chango, ni viene como resultado de un pez que evolucionó, ni es resultado de una casualidad. La cigüeña no lo trajo. Diga conmigo, Dios me hizo a mí. Dice la Biblia que somos hechura de Dios. Y como hechura de Dios somos creación de Dios. Pero hay una diferencia muy grande entre ser un ser creado por Dios y ser un ser engendrado por Dios. Cuando hablamos de un ser creado por Dios, hablamos solo del aspecto físico. Pero cuando hablamos de un ser engendrado por Dios, hablamos en el aspecto espiritual. Por eso dice la escritura que acabamos de leer que los engendrados por Dios nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que viene de Dios. El capítulo 1, versículo 13, mire cómo lo dice: los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no hubo la unión de un hombre y una mujer, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no hay una relación íntima. Dice, ellos, los hijos de Dios, son engendrados por el mismo Dios. Entonces yo necesito dejar de ser solo criatura de Dios y convertirme en una persona que es engendrada por Dios. Dejo de ser solamente una persona que físicamente hablando soy una criatura hecha por Dios, para convertirme en un hijo de Dios espiritualmente hablando. El ser engendrado de Dios es a lo que se refería Jesús cuando habló con un hombre que se llamaba Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos 3 al 7, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mi primer nacimiento fue cuando nací de mi mamá y de mi papá en una noche loca. Ahí fue cuando yo fui concebido físicamente. Ahí me convertí en una creación de Dios, criatura de Dios. Pero no puede solamente nacer físicamente. La Biblia habla de nacer espiritualmente o nacer de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios no es un reino material. El reino de Dios es un reino espiritual. Y para ser ciudadanos de ese reino espiritual debemos nacer de nuevo espiritualmente hablando. No sé si me estoy explicando. ¿Está claro hasta aquí?
¿Y por qué le quiero explicar todo eso? Por lo que viene. Dile que está a tu lado, apenas está calentando la cosa. Y luego miren lo que le dice Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: es que todavía estaba pensando en creación. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos de los que están aquí nacimos de la carne? ¿O lo trajo un marciano? ¿Cuántos nacimos de la carne? Yo nací de la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. A ver, agarra el cachete, dígale, carne, cachete, buche, chuleta. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos nacimos de la carne. Pero Dios dice: si quieres ver mi reino, tendrás que nacer del Espíritu. ¿Está claro? Y luego dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Miren lo que dice Juan 3, 6 y 7 en la otra traducción que leímos ahorita en la NTV. Dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre ser bíblicos y entre seguir los principios de Dios y tener una religión o solo conocimiento teológico. Aquí se habla de un nacimiento nuevo, nacer de nuevo en el Espíritu. Ahora la pregunta es: ¿cómo ocurre tal cosa? Bueno, para ser engendrados por Dios. Ya está clara la diferencia entre la creación, el nacimiento carnal y el nacimiento espiritual. Ya captamos la diferencia entre ser creados por Dios y ser engendrados por Dios. ¿Sí está clara la diferencia? Entonces, ¿cómo ocurre tal cosa? Para ser engendrados por Dios o nacer de nuevo, se necesitan dos cosas. Y Juan 1:12 lo dice: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Y aunque ahí por razones de traducción primero dice recibir y luego creer, es primero la Biblia. Si usted estudia el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda y se lee de derecha a izquierda. Entonces, cuando alguien traduce, puede traducir cambiada la posición de las letras. En el hebreo original dice: a los que le creyeron en él y le recibieron. Diga conmigo: primero creo y después le recibo. ¿Estamos? Porque yo no puedo recibirlo si no lo creo. ¿Sí me estoy explicando? Para recibir a alguien o recibir algo, primeramente tengo que creer. Entonces diga conmigo: creer y recibir. Entonces, a todos los que creen en su nombre y le recibieron, les ha dado el derecho y la potestad de dejar de ser solamente criaturas humanas y convertirse en seres espirituales engendrados por el mismo Dios. ¿Sí está captando? Entonces, la primera cosa que necesitamos es, número uno, creer en Jesús. Diga conmigo: creer en Jesús. Los que creen en Él, los que creen en su nombre. Y creer en Jesús es creer en todo lo que Él es: Hijo de Dios, Dios mismo que se encarnó para venir a rescatarnos.
Jesús que vino a este mundo, que caminó sin pecado, que sufrió por nosotros, que murió por nuestros pecados, que resucitó, que está vivo el día de hoy, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y que un día Él prometió que va a regresar por sus hijos. ¿Sí me estoy explicando? Creer en Jesús. No se puede ser hijo si no se cree en Jesús. Si alguien cree en Buda, en Mahoma, no puede ser hijo de Dios. Solamente dice a los que creyeron en Él. Creer en Él en todo lo que Jesús es. Por eso es importante que usted y yo siempre estemos conociendo a Jesús. Porque al conocer quién es Jesús y creer en Él, yo voy madurando como hijo, voy creciendo como hijo. Y acuérdese que los hijos tienen derechos. Ahora, hay dos cosas fundamentales importantes acerca de creer en Jesús, muy importantes. Primeramente, creer en Jesús, independientemente de todo lo que le dije, hay mucho que podemos hablar de creer en Jesús, pero hay dos que no se nos deben escapar, porque esas dos son las que se necesitan para ser hijos, ¿ok? Número uno, creer en Jesús como Salvador. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como Salvador. Miren lo que dice Lucas 2:10 al 12. Pero el ángel le dijo: no temáis, está hablando con los pastores que estaban el día que nació Jesús, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, estas dos cosas acerca de creer en Jesús son indispensables. Creer en Él como nuestro Salvador, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Creer que solo por medio de Jesús yo llego a Dios Padre. Creer que solo por medio de Jesús tengo vida eterna. Creer que solo por medio de Jesús mis pecados son perdonados. Creer que Él es mi Salvador, que me salva. Y la palabra salvación y es muy amplia, porque la palabra salvación incluye salud, libertad, liberación, sanidad, redención, salvación eterna, salvación del pecado. El significado de salvación es muy amplio. Y para ser engendrados por Dios, primeramente tenemos que creer en Jesús. Y una de las cosas que debemos creer y que no podemos pasar por alto es que Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos hoy dicen: Jesús es mi Salvador? Y íbamos directo al infierno, sin Dios y sin esperanza. Ahí está en la Biblia. La paga del pecado era muerte. Estábamos muertos espirituales. Y la Biblia dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Dile al que está a tu lado, así con autoridad: ibas para el infierno sin tocar baranda. Dile. Pero Cristo nos ha salvado. Cambió el rumbo. Íbamos al infierno, pero ahora vamos a la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No le da gusto saber que usted se salvó de ahí?
Ahora, pero no solamente hay que creer en Jesús como Salvador para ser hijos. Hay otra cosa que debemos creer. Y es creer en Jesús como nuestro Señor. Diga conmigo, Señor. Así como soldados, Señor, sí Señor. Necesitamos creer en Jesús no solo como Salvador, porque todo el mundo cree en Dios, en Jesús como Salvador, al menos en México. Pero no todo el mundo cree en Jesús como Señor. Porque creer en Jesús como Señor implica mucho. Romanos 10, 8 y 9, mire cómo lo dice. Dice el apóstol Pablo: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, de nada me sirve creer en Jesús como Salvador si no creo en Él como Señor. Van juntas, es un combo. De hecho, no puedo recibir la salvación a menos que primero lo haga mi Señor. Lo volvemos a repetir por si queda una duda. Mire cómo dice: que si confesares con tu boca que Jesús es Él y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. O sea, ¿se puede ser salvo sin creer en Jesús como Señor? No. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús como Señor? La palabra Señor en el original es Kyrios. Diga conmigo, Kyrios. Ya sabe griego. Kyrios. Y Kyrios significa lo siguiente: supremo en autoridad. Él manda. Él es el amo, dueño, señor y soberano. Lo voy a volver a repetir. Kyrios significa supremo en autoridad, o sea que no hay arriba de Él, no hay nadie. Todos los reinos de esta tierra, todos los reinos, todo lo que existe, Él es el Señor sobre todo. No todo el mundo lo reconoce. Por eso, para nacer de nuevo hay que reconocerlo y creer que Él es el Señor, supremo en autoridad. No hay ninguna autoridad por encima de Él. Pero cuando yo hago lo que me da mi gana y no lo que Él dice, yo estoy poniéndome autoridad por encima de Él. Y puedo creer que Él es mi Salvador, pero si yo no obedezco sus mandamientos, no estoy creyendo en Él como Señor. No sé si me estoy explicando. Puedo creer en Él como ¿quién no? Dígame, se necesitaría estar loco para no creer en un Salvador. ¿Verdad que sí? Si yo le digo a usted: oye, te ofrezco al Salvador, échamelo para acá, échamelo para acá. De gorra no hay quien corra. Y si se trata de beneficios, dame todos los que hay. Pero cuando uno le dice a una persona: pero Jesús, no puedes creer solamente en Él como Salvador. Para que Él sea tu Salvador, primeramente tiene que ser tú. Eso significa que Él es el amo, que Él manda, que no mando yo, que no manda mis deseos carnales, que no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, que no es lo que a mí me agrada, sino lo que a Él le agrada, que no vivo yo para agradarme a mí mismo, sino para agradarlo a Él. Cuando es así, Él es tu Señor. Pero cuando no es así, solamente
queremos al Salvador sin querer al Señor. Pero esto va junto. De hecho, lo primero es hacerlo Señor para que Él se pueda convertir en nuestro Salvador. ¿La está captando? Entonces, no solo se trata de que vengo a la iglesia, de que voy a canto bonito, lloro, suelto una que otra lágrima. Pero si yo salgo de aquí y Jesús no es mi Señor, posiblemente tampoco sea mi Salvador. ¿Sí me estoy explicando? Si yo vivo de acuerdo, yo veo lo que Dios dice y deliberadamente yo decido no hacerlo, le estoy diciendo: yo soy el Señor, no tú el Señor, porque yo soy el que mando. Porque si Él mandara, haría lo que Él dice. Aleluya. Algunos quieren saber todavía los derechos que tenemos como hijos. Sí, tenemos derechos. Y ahorita, si me espera hasta las 2 de la mañana, se los voy a compartir con todo mi corazón. ¿Está captando eso? Porque hoy tenemos las iglesias católicas, cristianas, creen en Jesús. Las denominaciones diferentes, todos creen en Jesús. Pero la pregunta es: ¿será Jesús el Señor? Yo quiero que todos los que están aquí, yo creo que todos los que están aquí creen en Jesús, ¿verdad que sí? Algún ateo que se nos coló el día de hoy, ¿verdad? O alguien que trajeron a la fuerza, o alguien que vino porque si no la chava lo corta, alguna cosa de esas, que Dios te está hablando a alguien por ahí. Pero la pregunta es: yo no batallo para creer en Jesús como mi Salvador, porque eso me implica un beneficio. Pero a veces batallo para creer en Jesús como mi Señor, porque eso me implica un sacrificio de mí mismo, de mi propia manera de pensar y de mi propia manera de ser. Entonces muchas veces queremos el beneficio de la salvación, pero no el compromiso del señorío. La mayoría de la gente cree y acepta a Jesús como Salvador, pero no todo el mundo cree en Jesús como Señor. Todos queremos salvación, pero no todos queremos señorío. Todos queremos beneficios, pero no todos queremos compromiso. Todos creemos y queremos la salvación, pero no todos estamos dispuestos a someternos a la suprema autoridad. Ahí está el problema. ¿Sabe usted que en el Nuevo Testamento la palabra Salvador viene solo 20 y tantas veces y la palabra Señor viene 400? Porque no puede haber salvación si primero no hay un señorío. Ahora, la verdad es que hacer la voluntad de nuestro Señor no le beneficia a Él. ¿A quién le beneficia? Pero entonces dice Juan: para ser engendrados por Dios y nacer de nuevo, necesitas en creer en Él como Señor y como Salvador, no solamente como tu Salvador. La segunda cosa, diga conmigo, creer en Jesús. La segunda es recibir a Jesús. Diga conmigo, recibir a Jesús. Porque una vez que creo, ahora hay que ¿qué? Recibirlo. Dice: a todos los que le recibieron, es la palabra lambano. Otra griega, aprendan esta griega, lambano. Significa recibir. A todos los que le lambano o le recibieron, eso implica que decido recibir su salvación, pero también decido recibir su señorío. Creo en ti, Jesús, eres mi Salvador. ¡Oh! Creo en ti, Jesús, tú mandas. ¡Oh! Pero hay unos que dicen: creo en ti, Jesús, eres mi Salvador. ¡Oh! Aleluya, hasta se caen. Pero no pueden decir: creo en ti lo suficiente para hacer lo que tú me dices, aunque no me agrade, aunque me cueste. Y recibir a Jesús es recibir su salvación y es recibir su señorío.
No sé si me estoy explicando. En el tiempo antiguo, al único que le llamaban Señor en el tiempo antiguo, en el Imperio Romano, era al César. Entonces toda la gente decía: César es el Kyrios, o sea, César es el Señor. Pero de repente viene Jesús y empieza a decirle a sus discípulos: hay un Señor más grande que César, ese soy yo. César no es tan grande como yo. Yo hice al César, soy su creador. Hablando físicamente. ¿Están aquí? Yo hice al ser humano. El ser humano no puede ser mayor que el que lo creó. Cuando los discípulos, primeros discípulos de Jesús, entendieron que Jesús era el Señor, dijeron: es cierto, el César no es el Kyrios o el supremo en autoridad. El que es el supremo en autoridad o el Kyrios es Jesucristo. Entonces empezó la persecución para los creyentes, porque ellos estaban blasfemando contra el César. ¿Cómo es posible que haya uno más grande que el César? Si el César es el wherever, es el bueno. Pero estaban esos creyentes desafiantes y decían: no, el César no es el Kyrios, Jesús es el Kyrios. Ah, ¿te atreves tú a decir que Jesús es el Kyrios? Tu destino es arder como una antorcha en los postes para alumbrar en la noche en las calles. Y muchos murieron como antorchas humanas alumbrando las calles en el Imperio Romano, porque ellos dijeron: Jesús no solo es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Como Él manda, yo hago lo que Él dice. Y si Él dijo: ama a tu enemigo, ¿qué voy a hacer yo? Amar al enemigo. Bendice al que te maldice. Chisachis. ¿Cuál chisachis? ¿Quién es el Kyrios? Cuando yo digo chisachis, si no lo quiero hacer, me convierto en el Kyrios yo. Pero cuando yo digo: Señor, la verdad no me siento muy a gusto en bendecir al que me maldice. La verdad, yo quisiera hacerlo de otra manera. ¿No habrá otra manera, Señor? Si te doy una lana, una ofrenda el domingo, no habrá manera de. Si aumento el diezmo, doy el 20avo, Señor, no habría manera. Y dice el Señor: no. Un día Jesús dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo mando. Jesús dijo que en los tiempos finales muchos le dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos muchas cosas, pero Él dirá: apartaos de mí, no os conozco. Porque si yo hubiese sido su Señor, ustedes hubieran hecho lo que yo les mando. Esa es la diferencia entre un cristianismo religioso y un cristianismo vivo. Entre un cristianismo de solo de palabra a un cristianismo práctico. Jesús es el Señor. Entonces, yo decido y recibo su salvación, pero también decido y recibo su señorío. Acepto la salvación, pero también acepto su señorío. Acuérdense que es creer y recibir. Creer como Salvador y como Señor, y recibir a Jesús como Salvador y recibirlo como Señor. Recibo la salvación, pero también recibo los mandamientos, las palabras, las enseñanzas. Acepto su sacrificio, pero también sus requerimientos. Cuando hacemos esto, escúchelo bien, cuando creemos en Jesús y recibimos a Jesús, entonces en automático se nos otorga el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Den el aplauso al Señor si usted lo puede creer.
Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando recibo a Jesús, lo que implica recibir a Jesús en el sentido amplio de la palabra, cuando implica creer en Jesús en el sentido amplio, recibir a Jesús en ese sentido amplio, entonces cuando lo hago, inmediatamente dejo de ser solamente una criatura o creación de Dios y me convierto en un verdadero hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Bueno, la palabra potestad, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, es la palabra eusocia. Otra griega, ya llevamos 3. Aquí vamos a salir aprendiendo griego, hermanos. Diga conmigo, eusocia, que significa privilegio, autoridad, derecho, poder. O sea, tenemos derecho legal de ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, tenemos los derechos que como hijos nos corresponden. Si no somos hijos, ahora sí, como dijo aquel, no hay derecho, no hay derecho, no hay derecho. Ahora, amados, yo no sé si usted se gusta, pero nos ha caído la revelación de quién es Dios como Padre. Diga conmigo, mi Padre. A ver, porque a veces decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, 50,000 veces para penitencia, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, y no saben lo que decimos, ¿qué quiere decir Padre? Diga conmigo, si soy hijo, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del cielo, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, el que sostiene este planeta, el que sostiene el universo, es mi Padre. Por eso Jesús, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, dijo, la primera palabra que dijo, cuando oren, vosotros oraréis así, Padre. Y luego después el Padre Nuestro nos lo presenta como el Padre que es propiedad, el Padre que es santo, santificado sea tu nombre, el Padre que gobierna, venga tu reino, el Padre que decide, hágase tu voluntad, el Padre que provee el pan nuestro de cada día, el Padre que perdona y perdona nuestras deudas, el Padre que protege y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, y el Padre que es el dueño de todo, porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Ese Dios es mi Padre. Yo no sé si ustedes se ande quejando, ay, ¿por qué no nací en la casa de los Garza la Güera? Yo nací en la casa de Garza el Güero. Pero a mí no me importa la raíz física, porque ahora soy engendrado por Dios y Él es mi Padre. Que Dios nos revele esta noche lo que significa eso. Porque si Dios es mi Padre, todo lo que mi Padre tiene es mío. Todo lo que mi Padre tiene es mío. Amados, cuidado con el conformismo, el malentendido y no tomar lo que por derecho nos corresponde. Yo le expliqué primero cuáles eran los requisitos, pero ahora le quiero aventar toda la bendición. ¿Me aguanta? Porque no lo quiero dejar así como, soy hijo, no soy hijo, ser hijo, no soy hijo. No, no. Para que usted salga de aquí y diga, oye, me conviene porque me conviene, me reconviene, contra, me conviene ser un hijo de Dios. Y que no salgas aquí como criatura de Dios. Diga conmigo, Dios es mi Padre. El creador de todo es mi papá. Eso quiere decir que si yo le pido a mi papá, lo que le pida, me lo dará. Es nuestro Padre. Amén. Qué triste saber que a veces Dios es el dueño de todo y le dice a la gente, no le pidas. Pues ¿cómo no le pido? Si Él es el dueño. Un día dijo Jesús, hasta ahora nada habéis pedido
en mi nombre, pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. Dijo Jesús un día, les dijo: ¿ustedes no han pedido al Padre en mi nombre? Pidan para que vean que Dios les va a dar, porque Él es su papá, es su Padre, y su gozo va a ser cumplido. Jesús nunca llamó a Dios Jehová, Yahvé, Rafa, Adonai, Elohim, porque eran todos los nombres en el hebreo para Dios. Shama, el Elión, el Gibor, Kadosh, Makadesh, todos esos nombres de Dios en el hebreo. Jesús nunca dijo eso. Él siempre decía: mi Padre, mi Padre. Él es mi Padre. Y cuando nosotros tenemos la identidad de Dios como padres, hermanos, tú no necesitas de nada para vivir una vida de plenitud aquí en la tierra. Nada. Cuando nos cae la revelación de que Él es nuestro Padre Celestial, vamos a vivir una vida de victoria. Es más, te quiero decir una cosa: es tiempo de dejarle de temer al diablo. Porque si el diablo se mete conmigo, se está metiendo con mi papi. O sea, ¿ves? Con mi papá. Que digan de ti lo que quieran, no es tu guerra, es la guerra de tu Padre. Aleluya. Dios de la Biblia no es un Dios frío, Él es un verdadero Padre. ¿Sabe cuál es el problema? Por lo que a veces no creemos en Dios, en todo lo que Él es, por el mal concepto que tenemos de Padre, por cómo nos fue con el Padre de aquí. Porque si su papá era un tacaño, usted dice: Dios es tacaño. Si su papá era un violento, usted dice: pues mi papá, Dios es violento. Si su papá le abandonó, piensa que Dios le va a abandonar. Eso está en nuestra mente. Por eso tiene que ser renovada, transformada y nacer de nuevo en el Espíritu, para quitarnos esos traumas complejos y todas esas inseguridades que producto de lo que vivimos aquí con nuestros padres terrenales, que son falibles y que no estamos aquí para juzgarlos ni para condenarlos. Al contrario, dice el Señor que los honremos, pero de alguna manera, si tu padre te trató mal, piensas que Dios te trata mal, pero Dios no es así. Él es un verdadero Padre. Dele la gloria al Señor. Entonces, si tuvimos un padre que era indiferente, pensamos que Dios es indiferente. Si tuvimos un padre impaciente, pensamos que Dios es impaciente. Si tuvimos un padre corajudo, pensamos que Dios siempre está enojado. Pero Dios no es así. Y cuando tú naces de nuevo y eres engendrado por tu padre, el concepto de Dios como padre empieza a cambiar. Y cuando entramos en esa dimensión, escúchelo, no habrá nada imposible. Nada. Porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Ay, hermano. Y aquí me quedo mejor, porque traigo mucho todavía que compartirle. Este mensaje continuará. Ya se hizo tarde. ¿Cuántos hoy tienen la convicción en su espíritu de que Dios es tu Padre? Y no es un cliché, no es un lenguaje religioso.
Porque a los que creen en Él como Salvador y como Señor, y lo reciben como Salvador y como Señor, nos ha dado el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Más que una persona religiosa, nosotros somos, y Dios quiere que seamos sus hijos. ¿Sí me explico? ¿Cuántos papás hay aquí? Un día Jesús dijo esto: si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, diga conmigo, hasta los malos pueden dar cosas buenas. ¿O no dice así? Si vosotros siendo ¿qué? Malos, ¿saben dar buenas? Quiere decir que hasta los malos dan cosas buenas. Si hasta los malos dan o damos cosas buenas, dice el Señor, ¿cuánto más tu Padre Celestial te dará lo que tú necesitas? O sea, imagínese, si los malos damos cosas buenas, imagínese usted al que es bueno porque es bueno, no tiene bondad, Él es bondad. ¿Sí me explico? Él no tiene bondad, Él es bondad. Él no tiene amor, Él es amor. Y necesitamos nosotros, amados, cambiar nuestra mentalidad. Yo sé que aquí hay mucha gente ya muy madura en el Señor, pero hay gente que comienza. Yo creo que este mensaje es del Espíritu para su vida, porque Dios le quiere llevar a esa dimensión de que esto no se trata de una cuestión religiosa, esto se trata de ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios solamente es a través de Jesucristo. Dos requisitos, diga conmigo: creer y recibirlo. ¿Qué implica creer? Creer que Él es el Salvador, pero también creer que Él es el Señor. ¿Y qué implica recibir? Recibirlo como mi Señor y recibirlo como mi Salvador. Y cuando yo hago eso, no me pregunte cómo sucede. No sé si se siente frío o calor, o siente ganas de llorar, o siente que la carga se le aligera, porque cada experiencia es diferente. Pero cuando eso sucede, dejamos de ser creación de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas de Dios para convertirnos en personas engendradas por el Señor. Yo quiero hoy hacer dos oraciones muy rápidas. Primero, aquellas personas que nos visitan: pastor, ¿y cómo puedo hacer eso? Es tan sencillo como tomar una decisión. Una decisión de decidir creer en Jesús. Y al decidir creer en Jesús, decirle: te quiero como mi Salvador, pero también te quiero como mi Señor. Quiere decir que de aquí en adelante tú mandas. Pero también implica recibirlo en el corazón. ¿Cómo qué? Como el Señor, y recibirlo como el Salvador. Cuando eso suceda, y lo hace con una oración consciente, con toda la sinceridad que usted pueda, y lo hace de veras y de corazón, en ese momento dejamos de ser criaturas para convertirnos en hijos de Dios. Aquí habemos muchos hijos de Dios aquí. Y si tú no estás seguro de que eres un hijo de Dios, este llamado es para ti, aunque tengas tiempo viniendo aquí a la iglesia. Porque normalmente le llamamos a las personas nuevas, porque se supone que en teoría las personas nuevas son las que están aprendiendo el mensaje del Evangelio. Pero hay personas entre las sillas que nunca has decidido que Jesús sea tu Señor. Solamente quieres la salvación, pero Dios dice que van juntos. Para tener la salvación, primero hay que reconocerlo como nuestro Señor. Y con todo el respeto que tú me mereces, y a mí me gusta ver este lugar lleno, y hicimos este lugar para que siempre esté lleno de gente, pero quiere Dios que todo este lugar esté lleno de hijos y no solo de criaturas. Y que los que llegan como hijos un domingo, un miércoles, en esa reunión, los que llegan como criatura en un miércoles y un domingo, en esa reunión se conviertan en hijos de Dios. ¿Cómo, pastor? Con una oración sencilla, hecha con fe, la vida nos va a cambiar.